Muchas bendiciones a todos, bienvenidos aquí otra vez a un cafecito con Jafet. Y como vio, ahora estamos añadiendo algo más, un cafecito con Jafet. Y acá, Abner. Así que Abner ahora, comenzando, ya va a ser parte esencial, ¿verdad? De lo que va a ser este podcast particular. Y para mí es un privilegio que tú estés aquí viéndonos a través de YouTube, a través de Facebook Live. Y Abner, ¿cómo estás, brother? Súper bien, brother. Encantado de estar acá contigo. Siempre un gusto y disfrutamos mucho, ¿verdad? Esto es algo que lo que van a estar viendo es algo que ocurre de vez en cuando ¿Y de cuándo en vez? y de cuando en vez en intimidad, ¿verdad? Y pues vamos a ver cómo sale hoy y, ¿verdad? Con estas conversaciones de amigos, de panas. Exacto. Así que gracias a todos los que se conectan. Si pueden, por favor, a las personas que están conectadas, denle share para poder llegar a la mayor personas posible, ¿verdad? Eh, y nada, este espacio es para dialogar de todos los temas de interés y para simplemente tener una conversación. Y queremos, es esencial, ¿verdad? Que ustedes sepan que ustedes son parte importante de esto. Así que no solamente es una conversación entre Abner y yo, sino que también es una conversación entre ustedes y nosotros. Así que si tienen preguntas, comentarios acerca de lo que estamos hablando en ese momento particular, por favor, no duden en comentar, hacer sus preguntas. Y con mucho gusto lo vamos a poner ahí en la pantalla y vamos a conversar también con ustedes. Así que, cuéntame, Nel. Bueno, mira, te había comentado que estaba leyendo un libro bien interesante que me está cautivando mucho desde el principio Sí. y es un libro que se titula Si Jesús fuera alcalde. Si Jesús Hmm. fuera alcalde. Este, el título nada más despierta ya, ¿verdad? Una serie de interrogantes y estoy muy inmerso en este libro, tan inmerso que lo estoy leyendo con mucha calma y tomando notas y toda la cosa, algo que no es común porque yo sigo leyendo por ahí para abajo Sí, y me, como. co- y me como el libro en una semana o en dos, pero ¿Tú he te estado acuerdas tú te tomando. acuerdas de la película Johnny 5? Wow, eh, esa película es vieja, era un robot. bueno, yo no había nacido. Wow. Sí, filisteo. Johnny 5 era un robot que leía los libros así como que hacía y toda la información se le quedaba guardada en la computadora. Así lee los libros Amner, mi gente. No, no creo que a ese nivel, pero soy apasionado, sí, de la lectura. Y más cuando obviamente me gusta lo que leo, ¿no? Pues obviamente más. Y el libro comienza haciendo unos planteamientos históricos de la iglesia cristiana. Comienza haciendo unos planteamientos históricos de la iglesia cristiana bien interesantes. Y en resumidas cuentas, este escritor lo que está tratando de plantear históricamente, entiendo, para luego fundamentar ciertas cosas, lo que él llama en el libro, en su próximo capítulo, que no lo he leído todavía, la agenda de Dios, y es tratando de exponer cómo la iglesia cristiana ha sido tan influyente en los distintos momentos y eras de la historia de la humanidad, de las sociedades, de países, ¿ok? Y primero, obviamente, históricamente, comienza narrando un poco cómo la iglesia comenzó el desarrollo, ¿no? De lo que es de la iglesia cristiana y cómo entonces la iglesia crece, se expande y llega a ser altamente influyente en un contexto de persecución constante. O sea, durante el Imperio Romano la iglesia estuvo en persecución 100, 200, 300 años de historia aproximadamente. Entonces, y no es una persecución de que no están de acuerdo contigo, etcétera. No, no, es una persecución de que el cristianismo era ilegal.
donde a los cristianos los buscaban para arrestarlos, torturarlos, para matarlos, donde tenía un Nerón que estaba desquiciado, estaba loco, y tomaba a los cristianos y los colgaba vivos en las columnas de su palacio, los encendía en fuego. Y los cristianos servían como antorchas para encender las fiestas de este emperador, donde cuando se construye entonces el Coliseum romano, a quienes llevaban allí para verlos morir por tigres, por leones, por los gladiadores, eran a cristianos. Y llegó un punto en la historia que lo que ocurría allí en el Coliseum romano era una gran matanza de cristianos que se los llevaban para Roma. O sea, pero en medio de todo eso, la historia es bien clara. La iglesia siguió creciendo. La iglesia siguió siendo influyente. Entonces, hay unos puntos bien interesantes que yo quiero comentarte, Jafé, para que nos demos cuenta unas similitudes de la historia de la iglesia y similitudes que estamos viviendo hoy, siglo XXI. Por ejemplo, la iglesia cristiana en sus primeros siglos de historia, de hecho, desde Jesús realmente, durante la época de Jesús incluso, se vivía bajo una manifestación de pandemia, bajo un tiempo de pandemia. La lepra era una pandemia en ese momento. ¿Ok? Posteriormente, entonces la vida de Jesús y el ministerio de Jesús se desarrolla precisamente en un tiempo de pandemia. Y precisamente Jesús toca a aquellos que están infectados por esa pandemia y obviamente los sana. ¿Ok? Posterior a eso, siglo II, siglo III, siglo IV, hay varias pandemias. Ahora, principios del siglo es bien interesante, Jafé. Aquí hay escritos de historiadores, por ejemplo, como Tertuliano, y Tertuliano comenta, historiador del siglo II, comenta que los cristianos, mira lo que hacían, brother, los cristianos, cuando un romano era infectado por el virus en ese momento de esa pandemia, los romanos lo tiraban a las calles, lo lanzaban a las calles. Está infectado, aunque sea familia, te amo y te quiero, pero aquí, ¿verdad? Lo que tenemos que cuidarnos somos los que estemos bien. Se lanzaban a la calle, los lanzaban a la calle. Tertuliano comenta, brother, que por la noche eran los cristianos que salían a la calle por la noche a brindarle alimento, a curarle si tenían alguna herida, a brindarle vestimenta para que no sufriera el frío de por la noche. Eran los cristianos, sin temor a infectarse, sin temor a que les causara a ellos la muerte, ellos salían. ¿Ves? Entonces, incluso Tertuliano comenta incluso cómo y explica cómo se utilizaba el dinero. Tertuliano comenta que había un fondo común donde cada cual, de la iglesia. sí, había, por así decirlo, un pote. Textualmente lo que él dice es que tenemos nuestro cofre donde cada cual da libre y voluntariamente. Dice claramente, libre y voluntariamente siempre y cuando pueda hacerlo. No es una obligación. Y él dice que esos fondos, ese dinero se utilizaba para varias cosas principales. Para darle de comer a los pobres, para cuidar de las viudas y de los huérfanos y para enterrar a los muertos. Muertos que necesariamente no eran de ellos. Muertos que muchas veces eran de los romanos. El esfuerzo comunitario realmente se extendía más allá del esfuerzo de la vida de iglesia o la vida de comunidad dentro de la iglesia, sino que se extendía a la sociedad en general. Claro, entonces no es de extrañarse que pasan los años, pasa la pandemia, por ejemplo, ¿y qué pasa? La sociedad dice, espérate,
Ahora los romanos nos están exigiendo otra vez impuestos. Ahora nuestros gobernantes romanos nos quieren exigir tal y tal cosa, pero quien estuvo con nosotros fueron los cristianos. Y no es de extrañarse que eso es lo que causa, una de las cosas que causa que la iglesia crezca. Claro, En porque medio de están, pandemia, en medio de persecución. ¿Por qué? Porque la gente del pueblo se da cuenta, espérate, quien ha estado con nosotros en todo este proceso no han sido los romanos, no han sido el gobierno, han sido los cristianos, han sido la iglesia. y wow, la primera pregunta de 14 varas que voy a hacer. Ahí va, ahí va. Antes de eso, saludos a Cheito, que nos Sí, está Cheito, viendo bendiciones, mi brother. Te bendiga mucho. desde Machachuche. Saludos a Willy de aquí de la ciudad de Houston. Willy es puertorriqueño, pianista. Mi hermano, un abrazo. Hacen falta Gracias, más Willy, por el gracias. comentario. Te voy a llamar el chico, Abdel. Ahora ese es tu nombre. Cafecito con Jafet y el chico. El chico. Gracias por hacerme sentir Sí, joven, Willy. exacto. Ani Segovia, de Argentina. Bendiciones, Ani. Ah, Argentina, me encanta. Hay que ir para allá. Mano, esto pone tantas interrogantes en mi cabeza. Ok, ¿dónde está? Ok, definitiva, conozco de ministerios. Antes de hacer el comentario, ¿esto viene a ser una acción de una iglesia particular o de un grupo particular? Digamos, no sé, Corinto, Roma, whatever. ¿O es una acción de la iglesia en pleno? Lo impresionante es eso, que es una opción de la iglesia en pleno. En donde quiera que habían comunidades cristianas, funcionaban exactamente de la misma manera. Acuérdate que estamos hablando de los principios, donde esta gente tiene lo que yo llamo el néctar del evangelio, donde están teniendo, donde han recibido lo puro de Jesucristo. ¿Ok? Y donde entonces en muchos casos todavía los apóstoles están presentes. Recuerda eso. Todavía algunos de los apóstoles estaban vivos. Y entonces lo que conocemos entonces los padres de la iglesia, que varios de ellos eran discípulos de los apóstoles, estaban ahí cerca. Entonces se preservó muy bien esa instrucción, esa vivencia que Jesús practicó, y era algo que se replicaba en todo. O sea, estamos hablando de que estas comunidades en Corinto, en Roma, en Éfeso, en Galacia, en Filipo, en distintas comunidades, en distintas áreas, lograron replicar el ADN de la iglesia, viviendo y practicando lo que Jesús enseñó y lo que él mismo practicó. ¿Cuál es el factor principal, o cuál tú entiendes que es el factor principal para que la iglesia de hoy no actúe de la misma manera en pleno? Como dije, yo conozco ministerios que sí han salido a la calle, claro. Conozco personas que sean, ¿verdad? Que son ministros y que son pastores y iglesias y comunidades de fe que sí se han hecho presentes en la situación global en la que hemos estado por el pasado año y 4 o 5 meses. Pero ¿cuál tú crees que es la razón por la cual no hemos visto un movimiento a nivel global de la iglesia para hacerse quizás un tanto más presente en la situación en la que estamos viviendo? ¿Por qué no podemos hacer un eco, o por qué la iglesia no ha podido hacer eco de lo que se vivió en el primer siglo II? Mira, yo creo que yo siempre he dicho que lamentablemente tenemos Willy dice autosuficiencia y comodidad. Tiene que ver con eso mucho, claro. Acuérdate que nosotros vivimos en una época, sí, es una época obviamente totalmente diferente, la cual nos permite y nos provee ciertas comodidades y cierta estabilidad, que estas comunidades siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, V no podían darse el lujo de las comunidades, obviamente,
que tenemos hoy. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ha habido un distanciamiento serio de las escrituras. Yo creo que nos envolvimos mucho en tratar de crear nuestros monumentos de iglesia, casi nuestros museos, ¿sí? Y se nos olvidó la esencia, que es la gente. O sea, entonces, o sea, y obviamente yo no estoy hablando mal o en contra de los templos ni de las facilidades, etcétera, etcétera. O sea, está bien si se puede tener y se va a utilizar, principalmente no solo para un servicio, sino para aportar algo más a las comunidades. Si vamos a tener un gran templo para que brindar entonces que las comunidades vengan y reciban tutorías, reciban servicios médicos, reciban alimentos, etcétera, etcétera. O sea, pero si nos desenfocamos, nos mantenemos simplemente en lo bonito, en lo lindo, y perdemos de perspectiva que la gente es lo importante. Yo creo que en el proceso se dejó de ver, y aquí quizás esto Dale. quizás se dejó de ver que era lo que ocurría en los comienzos de la iglesia cristiana. Quizás se dejó de ver masivamente gente en posiciones de liderazgo y gente en el ministerio que obraran tal cual Jesús lo hizo. Entonces ahí tenemos un conflicto porque... Tú sabes mi opinión. Claro. El por qué yo pienso que eso es así. Con relación al efecto Pablo dentro de lo que es la iglesia. Sí, y tu punto es válido, pero fíjate que a la misma vez, o sea, a la misma vez Pablo no hace nada diferente a lo que Jesús hizo ni enseñó. Lo que pasa es que ese es el punto que tú dices, porque lo hemos hablado muchísimo. Lo que pasa es que el comentario de Pablo no es un comentario dirigido a la comunidad en sí, es un comentario dirigido a la comunidad eclesiástica. Y es totalmente distinto. Sí hay un parecido y sí hay un acercamiento a la realidad de Jesús, pero el ministerio de Jesús no fue a la comunidad eclesiástica, el ministerio de Jesús fue a la comunidad en pleno, en sí, a la sociedad, a la gente, a los suyos, ¿verdad? Así que ahí es donde yo creo que, por lo menos en mi caso, siempre que hemos tenido este tipo de conversaciones así, como que a puerta será, viene mi comentario con relación a la importancia que le debemos dar, y sin subrayo, ¿verdad? Al ministerio de Jesús en nuestras iglesias, en nuestras casas, al ministerio de Jesús en la manera en la cual nosotros hacemos iglesia. Porque yo creo que el beneficio de esta gente en estos siglos anteriores es que tuvieron la oportunidad. Mencionaste que habían apóstoles que habían caminado, que apóstoles fueron parte de estos movimientos. Y ellos tuvieron el beneficio, y yo creo que la iglesia funcionó así, en ese momento particular, porque tuvieron el beneficio de haber caminado con Jesús por un par de años. Tenían una imagen clara de cómo moverse hacia la comunidad, hacia la gente. Tenían una imagen clara del gesto de vete y no peques más. O una imagen clara de que la persona en sí vale más que su propio pecado. Así que yo creo que no sé cómo puedas desarrollar o debatir el punto o añadir. Pero yo creo que hay una diferencia extremadamente marcada con relación a cómo la iglesia se mueve hoy, cómo se movía antes, solamente en ese punto, por ese punto. Sí, definitivamente. Mira, Bam, ya viene con Pablo. Bam, si te quieres. Bam, Pablo hacía falta aquí. porque él se dirigió en directo, Jesús se dirige en general. Wow.
Yo no estoy diciendo que Pablo no hacía falta, Bad. Oye, Oye, me dan ganas de enviar, Bamba papi, siempre coge, se va por la vamos, tangente. vamos así, y de momento, voy para allá. Papi, te envío el link, para que te conéctate con Dale, nosotros. vente para acá, Bambi. Obviamente tenemos que ser justos con la escritura y con el contexto. Pablo obviamente en su mayoría le está escribiendo específicamente a iglesias y está respondiendo a información que él está recibiendo audiblemente, o sea, alguien que se le está diciendo o alguien que le envió una carta. Así que, y en el proceso lo utiliza la carta que entonces Pablo envía para corregir, para exhortar, para poder fundamentar en doctrina, etcétera, etcétera. ¿Ok? Claro, eso no quiere decir que nos aplique a nosotros ciertas cosas, pero obviamente Pablo es mucho más dado, ¿no? Quizás a lo más, práctico o a lo más dogmático dentro de lo que ocurre en la iglesia. Pero fíjate, es igualmente, o sea, él tiene la base del amor independientemente. O sea, él abrazó, obviamente por obligación, porque fue lo que ocurrió con él. Abrazó el amor que Jesucristo había enseñado y abrazó ese amor que Jesús tuvo con él de transformarle, de cambiarlo y de establecer en su vida un nuevo camino, un nuevo propósito en su vida, de convertirse, de ser el perseguidor, convertirse en uno de los grandes exponentes, ¿verdad?, del Evangelio de Jesucristo a los gentiles. O sea, entonces yo no veo, obviamente, aquí, y sé que tú tampoco lo expones, quizás no estamos hablando de unas contradicciones drásticas en cuestión de Pablo o No, Jesús. El no punto encuentro es, contradicción ninguna. no, Porque, no, no, o sea, porque hablo es de la dirección, de la instrucción de. exacto. eh, Y que comúnmente, eh, em, no sé, esto es cuestión quizás de percepción de la zona, del país, probablemente de la iglesia, pero en muchos contextos se predica o se habla más de Pablo que de Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos mensajes que son mucho más fundamentados en algún texto de Pablo, en algún escrito de Pablo, en alguna epístola de Pablo. Y entonces hay veces que no es que no se habla de Jesús, pero honestamente, mano, yo escucho muy pocos sermones que utilizan puramente base de Jesucristo y que extraen todo de la vida de Jesucristo. Obviamente no es que yo no estoy diciendo aquí que no utilicemos al apóstol Pablo para predicar, porque yo lo utilizo siempre, o sea, pero Iba a decir, porque yo lo utilizo siempre. yo lo utilizo siempre, porque obviamente Pablo establece todo lo teológico, todo lo filosófico, aunque el cristianismo no es una filosofía, pero Pablo es el que debate con los epicúreos, con los estoicos, etcétera, etcétera. O sea, pero cuando el punto mío es que cuando estamos hablando de la esencia, de ese néctar del evangelio, tenemos que ir donde Jesús. Tenemos que observar a Jesús. Tenemos que ir en cómo se desarrolla ese libro de los hechos maravilloso, ese escrito de Lucas, cómo se desarrolla todo. O sea, y encontrar ahí, ¿verdad? Insisto, ese néctar, encontrar ahí esos elementos principales, importantes, para que el ADN de lo que realmente Jesucristo vino a enseñar se siga replicando de generación en generación. Entonces, quizá volviendo un poco volviendo un poco, no, volviendo a la premisa del libro y a la premisa de lo que estaba planteando, este, eh, ¿qué es lo que no permite? Hoy voy a preguntar, ¿qué es lo que no permite a la iglesia actuar de la misma manera, volver al fundamento, volver al básico, ¿verdad? De actuar en bien hacia. Porque mira en qué me baso para mi pregunta.
vemos a una sociedad que evidentemente están faltos de Cristo, faltos de conocimiento, faltos de, no sé, usted póngale ahí el adjetivo o el verbo. Y nosotros como iglesia he visto un tren o un, ¿verdad? Un movimiento por parte de nosotros comunidad eclesial a criticar y a señalar y a decir eso está mal, ¿verdad? Y nos paramos y decimos, no, eso no se debe hacer así, eso no se debe hacer así, eso no se debe hacer así, pero realmente, eh, ¿qué, ¿qué herramientas estamos dando a la gente o a las personas, o de qué manera realmente estamos ayudando, más allá de señalar que está mal, que no está mal, etcétera? Eh, que, que, ¿Por qué no nos estamos adentrando a la problemática para ayudar? ¿Por qué no estamos tocando las puertas para ayudar? ¿Por qué nos detiene? ¿Qué pieza de información nos falta? ¿Cuál es tu opinión? Mira, hace algún tiempo atrás yo puse este, un comentario en el Facebook que me costó un poquito y yo no quise darle larga al asunto y mucha gente quizás de hecho, algunas personas me escribieron cosas ahí locas. Pero el pensamiento es el siguiente. Yo decía que es triste los momentos en que la iglesia ha sido conocida, no por lo que propone, sino por lo a lo cual, a lo que se opone. En, Repito, en la cafeterita normal. es triste que se conozca a la iglesia no por lo que propone, sino a lo que se opone. Entonces, yo creo que es como tú dices, yo creo que ese Papi, elemento, te iba a dejar darle esa. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué ahí la increíble! cagué. Este, ¿Cómo es triste que se conozca la iglesia no por lo que se propone, sino por lo que se opone? sino a lo que se opone, ¿sí? O sea, entonces se conoce, los cristianos, es que siempre se oponen a esto, no están de acuerdo con esto, no están de acuerdo con esto, no están de acuerdo con esto, pero nunca o sea, no nos conocemos por lo que proponemos. O Mira, sea, mira, Bam Bam, lee. ¿sabes? Bam Bam, si vas a comentar, te conecta. Ya te envié el link. Le va a enviar. Pero mira, yo creo que hay varios factores. Ajá, el desconocimiento, claro, de la escritura, la falta de práctica. Yo a eso voy. Hay varios factores. Yo creo que el distanciamiento de las escrituras, ese conocimiento de las escrituras y todo lo que implica eso, ¿no? Y llevarlo a la práctica. Dos, el hecho de que por varios años y en muchas ocasiones no en todas las iglesias se tiene a personas en el ministerio y personas en el liderato que demuestren lo que le están enseñando a su gente. No es lo mismo yo decir a la gente, amen a todo el mundo y que no me vean a mí amando. No es lo mismo decirle y predicarle a la gente un domingo diciéndole, bríndale alimento a algún necesitado, págale el almuerzo a alguien en algún momento de tu día, en la semana, y no me ven a mí haciéndolo. Porque tú sabes bien, obviamente, que el liderato y que la gente te siga funciona así, funciona por el ejemplo. Fue lo que hizo Jesús, ¿cierto? O sea, Jesús no solamente les enseñaba algo, él lo practicaba. Y los discípulos vieron a Jesús obrando y haciendo lo que él le estaba enseñando. ¿Ok? Dos, yo creo que aquí, y no sé si recuerdan, en algún momento dado hablamos esto, yo creo que la iglesia tiene que organizarse. Cuando me refiero a la iglesia, estoy hablando de la estructura, el sistema, los líderes de la iglesia tenemos que organizarnos para tener un sistema donde expongamos a la gente a que practique lo que le estamos enseñando. Me explico.
está chévere que yo un domingo predique de ciertas cosas que son bíblicas, ama a la gente, etcétera, etcétera, bla, bla. Pero sería muy diferente si yo utilizo entonces el andamiaje de la iglesia para crear el espacio, el escenario, con actividades, con eventos en la comunidad, donde entonces movilice a la gente a la calle, a las comunidades, para que practique lo que están escuchando en una enseñanza. ¿Cuál es la finalidad de hacer actividades en la calle? Porque yo creo que quizás la gente, las iglesias, las comunidades de fe, han desistido de hacer comunidades en la calle por X o Y razón. Eh, eh, me tiendo a pensar que es porque no tienen el efecto que ellos están esperando. Ese es el problema. Ese es el problema. Que yo, o sea, obviamente, naturalmente uno hace las cosas para qué. Obviamente para que tenga un resultado, para que tenga un efecto, ¿cierto? Pero hay un texto que a mí me fascina. Hago el comentario porque, antes de que entre ese texto, porque hago el comentario porque me parece escucharte hablar de una iglesia que no está pendiente a resultados, que está más pendiente al factor yo debo hacer, mi llamado es hacer y no estar pendiente a qué puedo yo ganar de mi esfuerzo. Y yo creo que la pausa a nivel, ¿verdad? De iglesia, por lo menos la poca que podamos conocer, Claro. se circunscribe a eso, a no alcanzar los resultados que ellos buscan, a que la iglesia no crece de esa manera, a que probablemente, no sé, por eso hago el comentario, ¿qué podría hacer eso, verdad? Estoy intentando buscar una razón, un motivo. Aquí, para que vayas a lo que ibas a hablar de la cita, Cheo dice, muchos de la iglesia han comprado la mentira de que porque Jesús compartió la naturaleza de Dios, no podemos relacionarnos con las experiencias vividas por él. Por esta razón, las personas se relacionan a Pablo. Me imagino que ahí se relacionan más con... Correcto, Sí, sí, correcto. sí. Claro. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te crees que vamos a ver es que, a ver cómo te hago esta pregunta? Habla como si no hubiera Como nadie si, viendo. como si, no sé por qué. Habla como No si no se hubiera... puede, no se Date puede, un no buche de se puede, café y habla como si no no hubiera se nadie viendo. puede, no se puede. Mira, ¿tú te crees que Jesús, estando en la cruz del Calvario, estaba pensando en cuánto él se iba a beneficiar? No, ni un poco, obviamente. El simple hecho de él venir, ¿verdad? Y el simple hecho del sacrificio denota un acto desinteresado a su parte de beneficiarse de cualquier cosa. Al contrario, es cómo nos podríamos beneficiar nosotros de su acción. Correcto. So, el hecho de que sea muy común el hecho de que uno piensa, pues vamos a hacer esta acción, vamos a hacer esta actividad para alcanzar a la gente, alcanzar a las vidas. Y obviamente en el fondo regularmente lo hacemos para ver, ¿verdad? Si crecemos nuestra iglesia en membresía, etcétera, etcétera. Y en el fondo, oye, en el fondo no está mal. En el fondo no está mal. La cosa es que yo tengo que estar centrado y entender que todo lo que yo haga no va a tener el efecto que yo estoy pensando. De hecho, en muchas áreas de la vida no ocurre. O sea,
Y el punto acá es que yo tengo que entender que una acción que yo haga en alguna comunidad, con algunas personas o con varias personas, probablemente esa acción que yo haga es un elemento más, es un granito más que se está aportando al proceso de salvación que Dios está haciendo en las personas. O sea, No, pero es que tiene que ser recíproco, varón. bueno, ese es el problema. ¿Tiene que ser recíproco con nosotros o tiene que ser recíproco con Dios? No, muchas veces lo hacemos que tiene que ser recíproco con la iglesia. Si yo te doy comida, tú tienes que ir el domingo. O sea, si yo te pago la luz de la casa, tú tienes que venir a los cultos. O sea, y es algo que a viva voz no se dice, pero tras bastidores es lo que uno espera. E insisto, oye, yo no estoy diciendo que está mal. Claro, no le encantaría que toda esa gente viniera a la iglesia local y que la iglesia creciera, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que estar consciente que cada cual está en su tiempo, en su proceso. ¿Tú sabes que yo tengo que entender? Que el Espíritu Santo está trabajando en muchísima gente sin yo saberlo. Nos compete ¿El qué? el saber lo que el Espíritu está haciendo. Sí y no. Ajá. Sí y no. ¿En qué nos compete? Porque yo no tengo que saber todo lo que el Espíritu Santo está haciendo, pero Él puede dirigirme a cómo Él quiere en su reino, en este reino, que yo aporte para el beneficio de la extensión de este reino. ¿Ves? Entonces, es poder vernos como elementos o agentes estratégicos que el maravilloso y sabio Rey, por medio de ese espíritu, puede usar para movilizarnos en tiempos diferentes, en momentos diferentes. Pero entonces hay esta fascinación de que no, la gente tiene que ir a mi iglesia, tiene que ir a mi iglesia, tiene que ir a mi iglesia. Y eso causa que no me uno con otra iglesia para hacer algo masivo. No me uno con otras iglesias para hacer un impacto masivo en el pueblo, etcétera, etcétera. ¿Lo vamos a hacer para que la gente se convierta? No. Al final del día, esto es para hacer saber a las comunidades y a la sociedad que existe una iglesia, que tú puedes llegar, que las puertas están abiertas, que vengas tal y como tú eres. O sea, el problema es que queremos hacer algo y que la gente se convierta, que hable lenguas, que se caigan al piso y que salgan profetizando el mismo día. O sea, no es así siempre. Puede pasar, pero no pasa siempre. Entonces, yo no puedo frustrarme de que si algo que yo estoy haciendo en amor y en bondad y en obediencia a lo que yo he entendido que Cristo quiere que la iglesia haga, yo no puedo frustrarme si yo no veo el efecto que en nuestra mentalidad religiosa se supone que ocurra. No puedo frustrarme. ¿Por qué? Porque al final del día, quien produce algo es el Espíritu. No somos nosotros. Definitivamente, José. José dice que no crearía, la reciprocidad no crearía los mismos problemas que la iglesia primitiva tuvo con los que se unían para beneficio propio. Definitivamente. Definitivamente. Por eso hacemos la pregunta de manera sarcástica y a modo, ¿verdad? Hasta retórico, porque sabemos la respuesta a la misma. Lo que pasa es que ojalá la mayoría de nuestros líderes religiosos pensaran así. Yo he tenido la oportunidad de ver mucha desilusión en el camino por parte de líderes. Quizás sí, yo hacía esto antes, o hice esto, o hice lo otro, pero no. Mira, yo les voy a hablar de un caso en el cual Amnel y yo estuvimos juntos en ese proceso. Wow. Cuidado. Wow. En el 2012, No quiero. freno. Wow, se te brotó la vena de aquí al frente, pero una cosa pero bien brutal. Bueno, en el 2012, nada más por eso voy a hacer el comentario. En el 2012
Pausa y volvemos. Me tengo que buscar me tengo que buscar un café. En el 2012 nosotros hicimos un evento, estábamos comiendo pizza, me acuerdo, en el Pizza Hut de San Patricio. Y estaba Amner, ¿no te acuerdas de esto? Estaba Amner, estaba Leslie, que es la esposa de Amner, y estaba yo. Y estábamos allí comiendo porque yo vivía para ese tiempo yo vivía en el área de Guaynabo. Mira, bam, bam. De ahí. Él me está ignorando los textos. Chico, van bien. Y no se acaba de conectar. Mira esto, mira esto. Y Mira para ahí, fresito, mira este fresito. Él me está ignorando los textos porque yo sé que lo está leyendo. Acá y conéctate, bam. Ok, estábamos en Pizza Hut y tuvimos ahí una epifanía. Qué sé yo, visualizamos juntos, tuvimos una visión de lo que Tuvimos un éxtasis, subimos al tercer cielo, los literal. cielos se abrieron y vimos las faldas. Y en ese momento y de ese mira, mamá dice no. Bueno, y de ese momento nació algo que se celebró en Puerto Rico como 8 meses después, que se llamó Puerto Rico Worship Conference. Y ese evento que nació en el corazón de nosotros nunca tuvo la intención ni de enriquecernos ni de nada. Se iba a cobrar exactamente lo que costaba el evento y se quería hacer de una manera en la cual todo el mundo tuviera la oportunidad de poder ir y bendecir a la iglesia en un terreno que me apasiona a mí y que obviamente pues, le apasionaba también a Amner y a su esposa Leslie, que era todo el tema de la adoración. Y yo me acuerdo que fue económicamente fue un desastre horrible, al punto, mi gente, de que las personas, hubieron personas que me llevaron a corte. Fue horrible, fue un proceso horrible, porque al final de cuentas terminamos debiéndole dinero a unas personas, que ya, gracias a Dios, ya se pagó todo. Pero, y ya llegó François, eso es. A ver, aquí llegue. Bendiciones, François. Y Pedi, perdón. A no decir François o Pedi, cualquiera de los dos. Bueno, y Willy, buenos recuerdos de ese evento. Bueno, la cuestión fue que ese evento para nosotros fue un poco sweet and sour, precisamente porque las personas no entendieron, las personas que estaban colaborando con nosotros a nuestro alrededor, no entendieron la misión del evento. No era un evento normal, no era un evento musical, no era un evento para enriquecer al productor ni nada por el estilo. No era un evento simplemente para que todo hiciera break-even y para que la gente simplemente volviera a sus iglesias beneficiados por el evento. Uh-huh. Y recuerdo haber estado en un proceso bien fuerte después de yo ver cómo no habían resultado las cosas como yo pensé que iban a resultar. Y no sé si te acuerdas el procesazo de tristeza y de desilusión y de que no solamente vivimos nosotros, sino que vivió la iglesia, mis padres, todas las personas cercanas a mí. Claro. Y fue algo bien fuerte en ese momento. Y recuerdo que de mí salió, dentro del proceso de la desilusión y dentro del proceso del dolor de ese momento, whatever, de mí salió el comentario: yo no vuelvo a hacer esto. Y Dios utilizó un tiempo después a una persona que yo estimo mucho, más oscuro, estimo mucho. Me están haciendo mi cafecito. Mami vino de visita ahí de paracaídas, y aquí la tengo en mi casa, gracias a Dios.
Excelente. Y ahí dije, bueno, eso se llama cafecito, ¿porque no estás bebiendo café? Y ya, bueno, pues hazme uno. Volviendo, mira, Bambán dice que eso me pasa por no llevarme con Pablo. Bambi, vente para acá, Bambi. La cuestión es que me acuerdo haber dicho ese comentario de no vuelvo a hacer Sí. esto. Y Dios utiliza una persona bien cercana a mi corazón, que estimo mucho, Banjo Esquilín, pastor en, en Victory, en Calvary, perdón, allá en Orlando, en Calvario. Y, y me habló de algo que le pasó a él cuando él hacía los Terúa Fest allá en los 90. Y me habló de un comentario particular. Mira esto, Dios le muestra a él el comentario de mi corazón, que yo no hice ese comentario abiertamente, yo hice ese comentario probablemente a ti, me lo dije a mí, y quizás a mi hermano Denis, a personas muy cercanas. Yo no vuelvo, no vuelvo. Y Dios lo usa a él para decirme, no digas no vuelvo. Porque tú quizás estás pendiente al proceso que viviste tú, pero no estás en conocimiento de la bendición que fue hacia el pueblo que fue y se hizo presente. Yep. Así que me dijo, cierra tu boca en esa parte, que no se dañe tu corazón en esa parte. Sí, en el momento preciso, en el momento indicado, vas a tener la oportunidad de lo que sea, de volverlo a hacer o whatever. Simplemente no cometas el error. Mira esto es para mí, esto es oro. Él me dice, no cometas el error que yo cometí. Y en verdad es imposible no acordarme de ese proceso cuando estamos hablando de la razón por la cual mi pregunta siempre fue a Dios en ese momento. Mi pregunta siempre fue, si tú pusiste esto en mi corazón, si tú pusiste esto en nuestras mentes, si tú pusiste en nosotros el deseo, el querer como el hacer, nosotros pusimos todo nuestro esfuerzo, todas nuestras ganas, movimos cielo, tierra, cruzamos puertas que se abrieron, no cruzamos puertas que se cerraron. ¿Por qué tenemos que estar viviendo o pasando por este proceso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero interesantemente nunca me pasó por la mente y nunca brindé el peso que debí brindar a la gente que sí fue. Sí. Porque la gente porque no sé si entiende mi línea de pensamiento. Si yo si mi perspectiva yo me hubiera alineado a las 1,800 personas que sí fueron, y me hubiera olvidado de las personas que cancelaron taquilla porque se movió del lugar, de las personas que simplemente no llegaron porque no escucharon la promoción, etcétera, etcétera. Probablemente el proceso en mi cabeza, en mi corazón, hubiera sido distinto, porque hubiera dicho, espérate, hay 1,800 personas que fueron a este lugar, que fueron bendecidas, y la realidad del asunto es que si todo ese esfuerzo hubiera sido para que uno saliera bendecido, sí, ya valía la pena. Porque es lo que precisamente Dios nos ha ido enseñando a través de los años. Y si yo tengo que mover cielo, tierra y dejar a 99 para buscar a una, sí, yo lo voy a hacer. Pero nuestra imagen y nuestro ideal de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es efectivo y de lo que no, por alguna razón siempre está tachado a los números. Siempre está tachado al comentario de la gente, más allá del pensamiento de Dios al comentario de la gente. Sí, y es un conflicto en que todos luchamos, el que más o el que menos, luchamos a la hora de hacer algo, de comenzar algo, de desarrollar algo. Luchamos con ese pensamiento porque somos parte de una cultura, somos parte de una sociedad que lo que piensa es en los números. Damari me escribe, oye, yo estaba tan bien. Es verdad. Tú estabas. Es verdad. Pues, ay, mi madre.
Ay, mi madre. Hay que mencionarle. La Mari estaba, si acaso. No falta ahí. Oye, yo estaba también. Papi. Mira, yo creo que Dios lo bendiga mucho. Wow, qué chévere comentario. Bendiciones, Johnny. Un abrazo fuerte, mi hermano. Es bien curioso porque nosotros, sí, y es verdad lo que comenta. Para mí ese evento, no sé, yo soy un jíbaro, yo no he salido mucho de Puerto Rico y no conozco mucho, pero un evento como ese, no sé si tú habías estado, pero En Puerto Rico no. En Puerto Rico no. yo no lo había visto nunca en Puerto Rico, o sea, donde a la misma vez habían distintas conferencias especializadas en cada instrumento, en cada área de todo lo que tenga que ver. Habían 20 conferencias simultáneas. O sea, era una locura, o sea, era algo impresionante. Y nada, o sea, entonces ese es el punto. O sea, ¿cuál es el siempre mantenernos enfocados en cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? ¿Por qué estamos haciendo esto realmente? O sea, entonces... El abuelo dice que no se había visto. Ok. Es el hecho de por qué lo estamos haciendo. Al final del día, yo me atrevería incluso a ¿verdad? No apostamos, ¿verdad? Pero me atrevería a apostar que en el 2021 hay gente que se acuerde de ese evento. Papi, me escriben todavía. Mira, pa' ahí. Y me dicen, mire, ¿cuándo vas a volver a hacer esto? Y yo acá como que todavía me da ese, pero por dentro de mí, en mi cabeza, hay un mini Jafet que dice, pero tú eres loco, pero ¿cómo tú me vas a preguntar una cosa como esa? Pero la realidad del asunto es que el evento para la gente fue una bendición, para la gente que fue. Oye, y el calibre de los recursos que tú conseguiste, caballo. A otro nivel. No sé. Y ustedes que estuvieron, el equipo de trabajo, ¿verdad? Que estaba a mi alrededor, que Dios me tuvo. Es a lo que me refiero. Probablemente nosotros como líderes deberíamos prestar más atención a esos pequeños detalles que son realmente los que determinan qué es un éxito y qué no. ¿Cuánto creciste tú? ¿Cuánto crecí yo? ¿Cuánto aprendí yo? ¿Cuánto aprendiste tú? ¿Cuánto aprendió la gente que trabajó allí? Que cuando yo me siento con los recursos y hablo con los recursos aún hoy, le digo, ¿tú te acuerdas de ese evento? Pues, papi, como yo me lo voy a olvidar, si eso fue aquí, esto estuvo brutal, que ha sido otro. Y probablemente ellos no están al total conocimiento de todo lo que pasó ni nada por el estilo. Probablemente no me vieron. Yo me acuerdo, yo cantaba en el evento y antes de mi participación yo estaba backstage, tirado en el piso llorando. ¿Cómo yo voy a pagar esto? Yo no sé. ¿Qué yo voy a hacer? Y la gente allá explotaba allí con Ty Tribe allá adorando. ¡Ay, señor, qué brutal! Y yo atrás. Y la gente en high con Ingrid, con Papi, explotaba allí, y Dios allí presente. La gloria de Dios allí y tú atrás. Y yo atrás de la tarima. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Pero si simplemente nosotros como líderes... Se logró traer a Ty Tribe a Puerto Rico, caballo. Papi. Olvídate el desafío después. Papi. No. Y ver, como te digo, la gente todavía hoy comenta, preguntan cuándo va a traer esto, cuándo traer lo otro. Y yo creo que, volviendo al punto de los motivos, cuáles son los verdaderos motivos, cuál es el verdadero corazón detrás de los esfuerzos que se hacen, llenos de fe,
detrás de los esfuerzos que se hacen, que probablemente consideramos o pensamos, y decimos, pero mi bolsillo, mi reputación, mi testimonio, mi esto, mi lo otro. Y cuando vemos el ministerio de Jesús, y vemos que hay bolsillos comprometidos, reputaciones comprometidas, ¿me entiendes? Porque siempre el hacer lo que Dios nos da para hacer, que represente un reto grande o imposible para nosotros, va a requerir ciertas flexibilidades, si lo podemos decir así, por parte de nosotros para que Dios tenga la oportunidad de poderse manifestar en gloria y en misericordia y en gracia y en favor. Además está decir que si me pongo a contar aquí después cómo fue el proceso, yo no puedo decir que Dios no estuvo presente en el proceso. La cantidad de relaciones que se solidificaron a base de eso, la cantidad de la propia experiencia mía con relación a mi fe y con relación a particularmente y el hoy yo puedo decir hay un grupo de personas de mi país que amo con locura, que fueron bendecidos por simplemente tirarnos una locura en crear lo que nosotros en ese momento considerábamos que Puerto Rico estaba listo para recibir, que era su propio evento masivo. Ya no teníamos que ir a Passion o a Houston Conference o a esto, no. Teníamos nuestro propio evento basado en la idiosincrasia de nuestro país. Y eso, más. Yo creo que todo lo que hagamos como iglesia, como ministerio, como persona, independientemente en la familia, con los vecinos, tenemos que luego de todo sentarnos, echarnos para atrás y decir qué aprendí. No qué perdí, qué aprendí. Preguntarle a la gente que estuvo con nosotros, ¿qué aprendieron ustedes? Díganme, ¿qué aprendimos? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué nos salió bien? ¿Qué podemos mejorar? No vamos a estancarnos y decir, ¿verdad? Como tú dijiste en aquel momento, obviamente por razones obvias, no lo vuelvo a hacer, sino sentarnos y decir, mira, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué aprendimos? Bueno, pues quizá obviamente hoy tenemos el conocimiento en términos de producción, en términos de economía, obviamente, o sea, tú haces el evento hoy y va a ser totalmente diferente por el aprendizaje, por el conocimiento. 100% diferente. Totalmente diferente y probablemente sea 10 veces más de bendición. O sea, pero es el hecho de mira, y esto se habla muchísimo y se repite, y hay muchos coaches de vida, y hay mucha gente motivadores, incluso en la iglesia también lo decimos, no tenerle miedo al fracaso. Es algo que quizás hasta desde pequeños se nos dice, no le tengan miedo al fracaso, pero la realidad es que llegamos adultos y queremos hacer cosas y soñamos con cosas y como que nos da ese cierto miedo a el fracaso, a perder algo. La realidad del día es que finalmente tenemos que hacer la pregunta correcta. ¿Qué aprendimos? ¿Qué se hizo? ¿Qué se logró? ¿Qué aprendimos? Mira, ¿Cómo lo volveríamos a hacer? Johnny Díaz dice que si no hay un video de ese evento, yo creo que acabo de encontrar uno. A ver. ¿Encontraste algo? No, creo que sí, a ver. Nada de eso, tú. Yo tampoco. El disco duro desapareció. Ese es para el zafacón. Vamos allá. Oye, pero oye, no es por nada, pero fue un eventazo. Para la gloria de Dios, pero estuvo demasiado. Yo creo que aquí hay algo. Vamos a ver si aquí hay algo aquí. A ver qué encuentra ahí. Esa es Ingrid. Esa es Ingrid.
Disculpen el audio. Sí. Ingrid. Ingrid se fue a unos niveles impresionantes. Papi, yo canté después de eso. Mientras eso estaba pasando, yo estaba atrás. Yo no tengo cómo pagar esto. Y escucha a la gente, bro. Sí, vuelta full. No hay break. Una cosa ahí, impresionante. Impresionante, mano. Bro. Dios fue bueno, Dios fue bueno. Ahora quizás ver esas cosas uno dice, wow. Lo haría otra vez. Pero, Definitivo. pero al principio fue como que El momento fue fuerte. esa noche, esa madrugada, cuando terminó todo. ¿Tú te acuerdas de eso? El día después, la mañana después, que no nos queríamos levantar. ¿Tú te acuerdas de eso, bro? Wow. ¿Tú te acuerdas de eso, brother? En fin, volviendo, para recapitular, nuestro esfuerzo debe basarse 100% en lo que estamos realmente logrando. Perdona que tú llorabas de tristeza. ¿Qué dice ahí? Pero te afecta. Literal, Johnny. Literal. Eso es para que tú veas. Eso es para que tú veas lo importante de lo que es la perspectiva. Si yo en ese momento debí haberme ido por el lado así de la tarima y ver eso. En vez de estarme preocupando por mi particular problema o situación, como un polvito o algo ahí que está volando. Y decir, wow, todo este esfuerzo, sí, fue diseñado para esta gente particular. No importa lo que pase, no importa lo que pasó antes, no importa lo que pase después, no importa el proceso por el cual yo, que estaba haciendo el evento, tenga que pasar después. Si esta gente fue bendecida, sí, cualquier cosa que tenga yo que vivir después de eso, a causa de, sí, se recibe, se pasa, se aprende. Pero eso es una perspectiva y eso es un modo de pensamiento y un pensamiento que tiene que estar en nosotros desde antes del proceso. Porque agarrar eso durante es levemente difícil. Tiene que estar en nosotros desde antes de nosotros activarnos a hacer algo para que cuando pasen esas cosas adversas, nosotros poder decir, como decía la iglesia primitiva, así, esto no se trata de nosotros, esto se trata de la gente. Exacto. Esto se trata de nosotros, esto se trata de lo que Dios ha puesto en nosotros para impartir a la gente. Así que ahí donde, ¿verdad? Recapitulando a lo que a la idea inicial de lo que estamos hablando. Sí, y podemos bajarlo, porque obviamente estamos hablando de un evento grande y de mucho dinero, pero podemos bajarlo a un servicio de la iglesia, a un momento de adoración en la iglesia. O sea, yo sé que
tú puedes contar muchísimas anécdotas que como adorador en el worship no ha sido lo que tú esperabas, no fluyó como tú esperabas. Yo como predicador me he terminado predicaciones que yo he dicho, Dios mío, pero ¿y esto qué horrible? Yo prediqué, pero qué rayos yo acabo de hacer aquí, Dios mío, tú te diste misericordia que no me mataste aquí, porque o sea, porque uno va con la expectativa de que va a ocurrir unos ciertos efectos. Uh-huh. Y eso es natural. Y siempre vamos a ir con expectativa. Y es bueno que vayamos con expectativa. El punto es que nuestra expectativa... Cuando estás haciendo tu mensaje, cuando estás escribiendo el mensaje, te dice, papi, cuando yo diga esto... y lo pones en letra mayúscula, porque tú sabes que ahí... Y lo subrayas con highlighter. Y entonces tú vienes y lo dices una vez. ¡Fua! Y la gente no reacciona. Y tú, no, ustedes no saben lo que yo estoy diciendo en este momento. Sí, como no estés revelando las técnicas de predicación, no estés revelando aquí al público. Se supone que aquí ustedes se pongan hyper y griten y corran aquí en esta parte, porque eso fue lo que yo escribí en este papel. Ay, Dios mío. Pero mira, y aquí, oye, aprovecho esa coyuntura para un batazo. Aquí y esto es una lección, porque muchas veces nosotros hacemos las cosas para producir cierto efecto y no necesariamente tenga que haber el efecto que tú quieres producir. Qué duro. Yo no sé si alguien que esté diciendo 20,000 gloria a Dios y aleluya está entendiendo realmente lo que se está predicando o lo que se está cantando. ¿Ves? Entonces hay veces que el que está callado, que no ha dicho aleluya, que no se ha parado, que no ha aplaudido nada, es el más que está entendiendo. Simplemente no lo está demostrando de una manera física o visible, pero está captando. ¿Ves? Entonces, esto de hacer, el tener alguna función dentro de la iglesia es mucho más profundo. O sea, esto no es simplemente lo que se vea, es el efecto que no se ve, el efecto que el Espíritu está haciendo en la vida de la gente en el momento y luego. Porque cada momento, cada enseñanza, cada momento de adoración, no solo el Espíritu hace una obra en el momento, sino que sigue trabajando en el día, en la semana, con eso mismo. O sea, entonces no me puedo, o sea, el hecho de que yo tenga una expectativa, no puedo correrme el riesgo de que me inhiba, escúchame bien, que me inhiba el hecho de yo disfrutarme lo que el Espíritu esté haciendo. ¿Ok? Entonces, aquí la cosa cambia. El hacer algo, el desarrollar algo, el organizar algo para que tenga unos efectos, pero esa expectativa me quita la posibilidad de disfrutarme el proceso, de disfrutarme lo que Dios está haciendo en mi vida, empezando conmigo y en la vida de la comunidad a la cual se le está compartiendo algo. O sea, así que obviamente son cosas que nosotros no nacimos obviamente con este entendimiento que estamos hablando hoy, sino que pasamos esa experiencia de muchísimas cosas, muchísimos tropiezos, metidas de pata. Y al final del día llegamos a un punto que podamos compartir y dar, ¿verdad? A aquellos que nos puedan escuchar y ver, dar estos consejos que no somos los mejores del mundo, tenemos muchísimas cosas todavía que aprender, muchísimas cosas, pero hemos aprendido algo. O sea, entonces, es como te dije, o sea, si en ese momento de ese evento nos hubiésemos sentado con todo el mundo, con todos los colaboradores del equipo y si hubiésemos tenido la mentalidad de hoy, totalmente diferente, nos hubiésemos sentado con la gente y decir, ¿qué aprendimos? 100%.
¿Quién fue bendecido? ¿Cuánta gente fue bendecido? ¿En qué fallamos? ¿Qué ¿En hicimos qué mal? cambiamos para ser diferente el año que viene? ¿Qué cambiamos? Y Exactamente. todavía se estuviera haciendo. Sí, sí, definitivamente. Pero ¿sabe? El punto acá es entender de que no centrarnos en necesariamente, insisto, en el efecto que yo quiero o la expectativa que yo quiero lograr, sino en la misión verdadera. Al final del día, la misión es lo que el espíritu puede hacer, Mm, no por fuera, dentro de la vida de cada persona. O sea, mm, en un momento dado Jesús dice unas palabras bien controversiales. Jesús dice, yo soy el pan de vida que he descendido del cielo. Que quiera salvarse, venga y coma de mí. Por la noche sus discípulos dicen, oye Jesús. Pedro dice, ese mensaje estaba fuerte. Yo veo a Jesús siempre por la noche como haciendo una reflexión con su staff. definitivo. Y era bien enseñado, dicho parábola, había hecho milagros. Nadie entendió nada, ni ellos mismos. Y por la noche sus discípulos le preguntaban, vean, ¿qué significa esto que tú dijiste? Mm, Y él les explicaba. Es un proceso reflexivo de todo lo que había ocurrido en el día. claro. Oye, Jesús, la palabra que tú dijiste estaba fuerte. Mucha gente se nos fue. Jesús le dice, ¿te quieres ir tú también? Jesús no está pendiente a la gente que se va o a la gente que se queda. Mm, Su misión es compartir el evangelio. O sea, entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Somos los que causamos algo? ¿Somos los que producimos algo? ¿O somos los mayordomos? Que le brindamos y que le decimos a la gente, ¿quieres? 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 El que quiera, pues toma, ¿verdad? Y recibe. El que no quiera, yo no me puedo molestar por el que diga que no o por el que no reciba algo. En algún otro momento, Dios va a utilizar probablemente a otra persona, a otro ministerio, y va a ser efectivo. ¿Ves? Entonces no podemos centrarnos en el yo, en la expectativa del efecto que yo quiero lograr. Al final del día, yo creo que eso era la esencia de la iglesia cristiana desde sus inicios, como tú dijiste, no centrarse en las cantidades o en los números. Los números era algo que se comenzó a dar por naturaleza, mm. orgánicamente, orgánicamente. La gente se comenzó a dar la diferencia de personas que eran los cristianos. Y eso causaba que la gente se acercara. Qué bien. Mi gente, yo creo que esto es todo por hoy. Llevamos 1 hora y 14 minutos hablando. Esto es una conversación que se va a llevar a cabo todos los lunes a esta misma hora, 9:30 de la noche. Para la hora de Puerto Rico, hora del área este, serían las 10:30. Así que es un espacio que hemos creado para los late thinkers, ¿verdad? Los búhos como nosotros que a veces dan las tantas de la noche y todavía estamos ahí en la sala de nuestra casa pensando o analizando cosas del día, o cosas que simplemente Dios ha puesto en nuestro corazón. Felipe Ospina, bendiciones, un abrazo, Felipe. Eh, Así que este espacio todos los lunes a las 9:30 hora centro, a las 10:30 hora este, hora Puerto Rico. Un cafecito con Jafet y Abner. Y ¿quién me lo escribe? Félix Yomar, bendiciones, un abrazo, Félix. El Saya, el mejor gamer cristiano que existe. Ahí está. Así que vamos a estar aquí a través de YouTube, a través de Facebook y a través también de Twitter, en mis cuentas personales. Y Abner va a estar también compartiendo las transmisiones a través de sus respectivas cuentas en las redes sociales. Así que vayan y síganos también. Gracias, mi hermano, por esta bendición. Amén, Johnny. Un abrazo fuerte. Johnny, saludos. Así que nos vamos a ver el próximo lunes. Quizás para continuar con este tema. Ya el libro, acuérdese del nombre, le invitamos
a que si lo quiere comprar el libro, se llama Jesús. No nos pagan por la promoción. Nada que ver. Si Jesús fuese alcalde, si Jesús fue el capítulo, yo creo que la semana que viene vamos a adentrarnos un poco más en el primer capítulo también, lo escribió Bob Moffitt. Si Jesús fuese alcalde. Así que, vaya, yo voy a poner el link, lo voy a buscar ahora mismo y lo voy a poner. Disculpen el ruidito que van a escuchar. Ese es mi teclado que hace taca, 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 taca con Kermit the Frog. El teclado está más rápido que un Vale, caballo de paso fino. Ese teclado es de verdad. Ay, wow. Déjame. Y que la gente, Jafet, que a aquellos tus seguidores, ¿no? Que también te envíen preguntas o algún tema en particular que ellos entiendan que sería bueno compartirles acá y que nosotros podamos dialogar acá. No somos unos expertos, pero tratamos, ¿verdad?, de pensar un poquito. Así que si hay algún tema que la gente quiera y esté interesada en que ¿verdad?, escuchar un poco más, puede enviar su pregunta, ¿verdad? Por favor, para que podamos Bien. ir hablando con relación, ¿verdad?, a las preguntas, a los temas que quieran que vayamos tocando. Recuerde que aquí la idea es hablar de todo un poco, no solamente de temas bíblicos, sino también o de temas competentes a la iglesia, sino también de situaciones que estén pasando al momento. Vamos a traer también información con relación, bendiciones José, Cheguito, bendiciones. Vamos a traer también información de otros temas, así como inversiones y otras cosas que tienen que ver con nosotros, ¿verdad? Con relación a la libertad financiera, etcétera. Que es bueno que nosotros como personas, ¿verdad?, que creemos en Cristo y en Jesús, tengamos cierto nivel de libertad para que podamos ayudar a otros y podamos cumplir con nuestras respectivas misiones aquí en la tierra mientras estemos aquí. Así que todos estos temas de interés es lo que vamos a estar hablando con un cafecito con Jafet y Abner. Así que les esperamos el próximo lunes, 9:30 hora centro, 10:30 hora Puerto Rico. Peace.